Los trolls son criaturas malvadas y terroríficas que habitan en lo alto de las montañas en siniestras cuevas ocultas. Se dice que estos seres terroríficos eran perversos, hostiles, y aunque siempre se mantenían alejados de los humanos, pero cuando se encontraban con un humano podían ser criaturas realmente macabras. Según la mitología escandinava, las descripciones de estas terroríficas criaturas han sido variadas, y se las figura como criaturas gigantes, aunque también pueden ser criaturas muy pequeñas, con brazos exageradamente fuertes y largos, con orejas, nariz y barbilla prominentes, siendo reconocidos principalmente por su gran nariz puntiaguda. Su cabello es salvaje y sin forma, que varía en tonos verdosos y grises. Cuando los viajeros pasaban por los bosques y montañas y percibían el olor a comida en el aire, o a veces escuchaban ganado pastando en lo profundo del bosque, lo más seguro era que había un troll muy cerca, por lo que debían pasar ese trayecto más rápido, ya que podían ser presas fáciles para los trolls. Por lo general, los trolls solían vivir en grandes manadas cuando eran pequeños, facilitándose varias tareas como la caza para sobrevivir. Sin embargo, se cuenta que cuando los trolls son grandes suelen vivir completamente solos, asegurándose el alimento por su cuenta. Aunque también los trolls carecían de inteligencia cuanto más grandes eran, pero esto no era un impedimento para ser malévolos. Los trolls siempre solían salir a trabajar y cazar por las noches, ya que según el mito estos seres hostiles no podían recibir la luz del sol porque terminaban petrificados para siempre. Los trolls podían llegar a ser seres extremadamente peligrosos, pues su gran fuerza y audacia a la hora de conseguir alimento, o sus caprichos, era sorprendente. Se cuenta que con el tiempo estas míticas criaturas buscaban aligerar sus tareas robando el trabajo de los humanos, pues poseían la capacidad de volverse invisibles y transformarse en animales, logrando pasar desapercibidos por los hogares humanos en donde robaba riquezas, alimentos e incluso niños. Según cuenta la leyenda, los trolls disfrutaban de robar a los recién nacidos de los colonos, y estos reemplazaban a aquellos niños con fetos muertos o deformes, dejando un gran desconcierto en los pueblos escandinavos. Cuando una familia se percataba de que su hijo había sido cambiado, de inmediato daban aviso a todo el pueblo para alertarlos, pues los trolls siempre regresaban por más niños para secuestrarlos y devorarlos. Pero según narra el mito, no todos los trolls son malos, pues existe una historia en donde se narra el origen de los trolls bondadosos. Se cuenta que en un alejado pueblo nórdico habitaba un solitario troll gigante. Era muy temido por las personas del pueblo, pues jamás mostraba emoción alguna en su rostro, y siempre portaba un gigantesco mazo de roca. Su aspecto era realmente aterrador, ya que poseía una nariz alargada, unos ojos amarillentos, unas orejas puntiagudas y era muy regordete. Además era extremadamente alto, pues se dice que medía más de 50 metros. La gente del lugar siempre estaba atenta a cualquier actividad que éste realizara, pues temían que el troll acabase con todo el pueblo junto con ellos, y así lo llamaban Destructor. Pues siempre se encontraba en las montañas rocosas picando rocas, nadie se atrevía a acercarse a él y todo el mundo evitaba encontrarse con Destructor en el camino, lo que hacía que este temido ser estuviese aún más solo. Un día, mientras un campesino retornaba de sus labores diarias en la montaña, pasó por un sendero que conducía al pueblo, y estando en medio del trayecto, se encontró cara a cara con el temido troll. Asustado, no dejó que el miedo lo invadiera y continuó caminando. El hombre no podía dejar de preguntarse por qué siempre estaba cortando rocas, por lo que se detuvo, tomó aire, y dijo, ¿por qué pasas los días cortando rocas de la montaña? ¿Para qué son? El gigantesco troll volteó y miró de pies a cabeza al pequeño hombre que le hablaba, y le respondió, ya estoy cansado de estar solo, así que formaré un mundo con un ejército gigantesco en donde yo gobernaré por siempre, y pasaré por encima de todo aquel que se interponga en mi camino. Desde hoy los maldigo, a ti y a todos los humanos. Temblando el campesino trató de retirarse lentamente del frente de Destructor, continuando con el sendero que lo llevaría a estar a salvo, y en cuanto se vio un poco alejado del troll, el campesino empezó a correr despavorido pidiendo auxilio. Gritaba terriblemente que cuando iba entrando al pueblo, ya casi todos los habitantes lo habían escuchado. El campesino empezó a contar lo que le había sucedido en la ladera. Lleno de miedo les dijo a los habitantes que el troll estaba preparando algo terrible en su contra, y que no habría escapatoria. Todos en el pueblo estaban asustados,
Así que esa misma noche convocaron a todos a una reunión para planear la muerte del troll que estaba por atacarlos. Caída la noche, furiosos, los campesinos del pueblo propusieron ir a buscar al gigantesco troll y finalmente asesinarlo con la fuerza de todos los habitantes del pueblo. En el lugar nadie se interpuso a la idea, por lo que en ese momento salieron a buscar toda clase de armas que sirvieran para atacar y deshacerse del descomunal troll, y una vez armados, hombres, mujeres y niños, emprendieron el viaje hasta las altas montañas en donde vivía Destructor. Antorchas llameantes, picos, lanzas, rocas y demás llevaba la gente del pueblo en sus manos, mientras gritaban a gran voz, «Muerte a Destructor». Cuando llegaron al sitio en donde habitaba el troll, sorpresivamente él ya los estaba esperando sentado y con un rostro sereno. La multitud se acercó hasta Destructor y le dijeron que estaban allí para acabar con él, pues no permitirían que él atentara en contra de las personas del pueblo, y que en ese momento él era un terrible peligro para la comunidad. El troll sonriente les dijo, les estaba esperando, sabía que vendrían, pues yo planeé todo esto, ya que eran ustedes los que me hacían falta para crear mi nuevo mundo. De inmediato el troll tomó su gigantesco mazo de roca y lo golpeó con una fuerza descomunal contra el peñasco, que pasaban los días picando, provocando que miles de rocas sepultaran vivos a los habitantes del pueblo, que desafortunadamente se encontraban al pie de la montaña. Todos quienes fueron a asesinar al troll terminaron enterrados bajo toneladas de rocas, sin dar señales de vida. Pero el golpe de Destructor fue extremadamente violento que él también terminó sepultado bajo la inmensidad de rocas. Pasaron 6 días y 6 noches y aún no había rastro de los pobladores, parecía que habían perecido bajo las piedras. Sin embargo, llegado el 7º día, las rocas empezaron a moverse cada vez con más intensidad, hasta que empezaron a emerger cientos de criaturas con un aspecto muy similar a la apariencia del troll Destructor, y mientras uno a uno iban saliendo de entre las rocas, se iban reconociendo a sí mismos y a los demás. Había cambiado su apariencia, pero aún eran los mismos pobladores que el troll había enterrado, desconcertados. Se miraban unos a otros y mientras conversaban entendieron que la magia del troll los había cambiado, tal como él había querido en el inicio para no sentirse solo. Entre todos empezaron a buscar a Destructor y vieron como él también había quedado atrapado bajo las rocas, pero a diferencia de ellos él ya había muerto. Toda la gente del pueblo retornó a sus hogares y decidieron seguir con sus vidas como lo solían hacer cuando eran humanos, pero ahora eran trolls y con el tiempo se dieron cuenta de que habían desarrollado dones mágicos, los que empezaron a utilizar para hacer el bien, extendiéndose por todos los pueblos nórdicos. Una historia mística se describe en la legendaria saga sobre Halfdan Brynjolfsson. En esta se cuenta una gran travesía que tuvo Halfdan después de escapar del reino de su padre. El relato cuenta que Halfdan tuvo varios problemas de gobierno con el gran guerrero vikingo Soti, y que ambos se confrontaron cruelmente a combate. Sin embargo, Soti era un respetado guerrero, y estuvo a punto de asesinar a Halfdan, por lo que él decidió escapar para sobrevivir. En su exilio, Halfdan se dirige a Bjarmaland, para refugiarse hasta organizar un plan para su regreso, pero durante el viaje es hechizado por un grotesco y despiadado troll llamado Nariz de Hierro. El hechizo del terrible troll lo obligó a naufragar en las costas de Iyulan, muy lejos de su destino. En cuanto Halfdan se dispone a recorrer el sitio para asegurarse de que estaría a salvo, se encontró con 3 niños encarcelados. En cuanto los niños vieron al hombre, gritaban desesperados pidiendo ayuda, y así Halfdan anonadado se acercó hasta ellos y decidió ayudarlos. Allí libera a los 3 niños que estaban prisioneros del troll y su esposa. Continuó caminando por lo que parecía una prisión nauseabunda de trolls. Más adelante escuchó la voz de una mujer que lo llamaba pidiendo auxilio. De inmediato, Halfdan corrió donde provenía la voz para ver lo que sucedía, y estando ya en la celda, vio a una desagradable mujer troll. La mujer le dice a Halfdan que por favor la ayudase a salir de allí, pues ella había sido raptada por el gran troll Cráneo de Hierro, y la había hechizado para que se convirtiera en una mujer troll. «Yo soy Branya, la hija del rey de Vayan, por favor ayúdame a escapar», dijo la joven. Halfdan reconoció a la hija del rey y decidió ayudarla a salir del macabro encierro en el que la tenían. Una vez liberados, Branya le dijo a Halfdan que deseaba vengarse de su captor, pues este había sido muy cruel con ella y deseaba acabar con él. Así, Halfdan aceptó ayudarla y empezaron a planear la manera de asesinarlo.
El valiente guerrero Halfdan se enfrentó astutamente al troll cabeza de hierro y a sus acompañantes. Como era sabido, los trolls carecían de inteligencia mientras más grandes eran, por lo que Halfdan aprovechó sus torpes descuidos para atacarlos y finalmente los asesinó sin demora. En agradecimiento, Braña les proporcionó protección, y a Halfdan le regala un anillo mágico protector que lo haría invulnerable a las armas afiladas y un Drakkar. Braña envía a Halfdan a Inglaterra donde gana el amor de Marsibil, hija del rey inglés Olaf, casándose con ella y sucediendo en el trono a Olaf después de su muerte tras superar las artimañas del lugarteniente del rey gracias a la magia de Braña. Tras esto, Halfdan regresa al reino de su padre y derrota al temido Soti y a su horda de vikingos.